Buenas tardes. Vamos a reflexionar hoy sobre algunos pensamientos de Dios y cómo podemos por la fe, ¿verdad?, vivir en una vida abundante. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La esperanza es un elemento esencial de la fe y no tiene nada que ver con el pensamiento que dice: algún día podría hacer algo por mí el Señor. La palabra esperanza en el Nuevo Testamento significa expectativa confiada en el bien de Dios. Romanos 15:13 leemos: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis con esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sin una expectativa segura del bien de Dios para nuestra vida, nunca podríamos poner en práctica la fe verdadera. Una vez que la esperanza, o sea, la expectativa confiada del bien, queda destruida, el temor se levanta y el miedo es lo opuesto a la esperanza bíblica. El miedo espera siempre lo peor, no lo mejor. En el miedo no reina la gracia de Dios. Cuando vivimos en temor, damos paso a la incredulidad y esta nos conduce a la desobediencia. Este proceso de miedo e incredulidad lo adquirimos fácilmente desde nuestra niñez, cuando comenzamos a adquirir hábitos enseñados por los hombres al crecer. Aprendemos cosas como la vergüenza, cuando otros nos ponen, nos ridiculizan ante los demás. Aprendemos la vergüenza, la desconfianza, cuando alguien nos miente. Aprendemos la venganza, aprendemos la apariencia, a aparentar, ¿verdad? Todas esas cosas las vamos aprendiendo desde nuestra niñez. Cuando somos adultos ya las tenemos bien adquiridas. Jesús realmente a esos adultos, o sea, cuando somos grandes, nos dice Jesús que debemos convertirnos en niños. Porque los niños poseen una cualidad esencial. Los niños poseen confianza en los padres, en que les van a hacer bien. Los niños no ven peligros, no se conforman con un no, quieren el sí, no conocen límites, creen que lo pueden intentar y lo intentan una y otra vez y no dañan su imagen. Cuando estamos aprendiendo a caminar y nos caemos, vemos que los niños se levantan y vuelven a intentarlo. Y nosotros les aplaudimos si se caen y dan sus primeros pasitos y vuelven a levantarse y lo intentan. Pero después, cuando son mayores y ya tienen 5, 6, 7, 8 años, entonces si se caen, encima les decimos: es que estás tonto, es que no sabes caminar, o encima le pegamos, pobrecito, se caen y le pegamos. A veces ocurre todo eso y ahí adquirimos todas esas cosas que van a ser contraproducentes para
después nuestra vida y nuestras relaciones futuras. Pero ellos, aunque se caen y se levantan cuando somos pequeños, la imagen no es dañada todavía. No sentimos el sentido del ridículo, sino que vamos adelante y nos esforzamos para nuevamente levantarnos y caminar. Nuestra imagen, nuestra autoimagen cuando somos adultos es tan frágil que no podemos soportar la posibilidad de fracasar. Si fracasamos, después ya no lo queremos volver a intentar. Así que eso limita lo que estamos dispuestos a intentar. Cuando somos salvos y empezamos a desarrollar una nueva relación con Dios, seguimos limitándonos con nuestra antigua forma de pensar. Al hacerlo, también limitamos a Dios, ya que nos inclinamos a dudar en las promesas que Dios tiene para nosotros, porque no encajan en nuestros conceptos de limitación. En el Salmo 25, verso 5, dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El salmista, cuando está hablando aquí, pareciera que no tiene límites, ¿verdad? Dice: porque en ti he esperado todo el día. Está afirmando quién es Dios y está afirmando que Él es su esperanza y que esperará, si es necesario, todo el día. La palabra nos dice en Romanos 12:2 que renovemos nuestras mentes para que podamos saber cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. La buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Así que tenemos que renovar nuestras mentes. A veces nos preocupamos mucho de los hábitos que hemos adquirido, pero sabemos y tenemos que andar por fe y no por vista. Tenemos que dejar nuestra vieja naturaleza, y porque nuestra vieja naturaleza ya ha sido crucificada con Jesús. En Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y Gálatas 2:20 leemos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y seguidamente el apóstol Pablo, después de escribir ese texto, también dice: porque no desecho la gracia de Dios. Porque no desecho la gracia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo: porque no desecho la gracia de Dios, vivo en Cristo. Cristo vive en mí. Y lo vivo, todo lo que vivo, lo vivo en la fe. Porque la fe nos ha sido dada por gracia. Por eso el apóstol Pablo no desecha, dice: no desecho la gracia de Dios. No hay nada que pueda añadirse a lo que Dios ya ha hecho, a la vida de fe que nos ha dado. Romanos 8:9 nos dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que los que estamos viviendo en Cristo Jesús, todo esto que estamos hablando, ya el Señor nos lo ha dado. Y tenemos que aprender a usar de la gracia de Dios, a no desecharla. ¿Para qué? Para saber y confirmar lo que la palabra de Dios dice en nuestra vida. Cristo vive en mí. Y lo que vivimos ahora, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios.
Eso es gracia, la gracia que se nos ha dado. El problema es la vieja forma de pensar. La vieja forma de pensar que teníamos antes de ser salvos. La verdad es que, como hemos visto, somos en un sentido programados para pensar y manejar los problemas de ciertas maneras. Teníamos nuestras propias ideas sobre lo que era bueno y lo que era malo, lo que era justo e injusto, lo que era correcto e incorrecto. Y estábamos también programados para ciertas habilidades y limitaciones en nuestras vidas. Cuando recibimos a Jesús, Él nos hizo una nueva criatura, una nueva creación, y todo sabemos que ha sido hecho nuevo. 2 Corintios 5, 17 nos habla de que somos nueva criatura, ¿verdad? Lo viejo pasó y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Para vivir esta nueva vida al máximo de su potencial, debemos renovar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Debemos aceptar las normas de Dios. Debemos aceptar lo que Dios dice sobre el bien y sobre el mal, sobre lo bueno y sobre lo malo, y lo que Él es capaz de lograr en nosotros. De lo contrario, siempre vamos a limitar lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y lo vamos a limitar por causa de nuestra manera de pensar, nuestra forma de pensar. Si podemos desarrollar la habilidad de creer en la palabra de Dios, de ver la respuesta de Dios, lo que Él quiere y cómo Él lo quiere hacer, en vez de enfocarnos en el problema, entonces podemos eliminar las limitaciones que nos hemos puesto ante Dios. Pero para eso tenemos que desarrollar esta habilidad de creerle a Dios y su palabra por encima de todo y aún de las circunstancias que estemos viviendo. Hebreos 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es nuestra esperanza. Ahí tenemos que estar firmes. La fe es certeza, es convicción de aquello que todavía no se ve, no se tiene, pero que se le espera. La Biblia nos exhorta a ejercitarnos para la piedad. Primera de Timoteo 4:7 es un consejo de Pablo, una exhortación a Timoteo y a la iglesia de Éfeso para que se ejerciten en la piedad. Tenemos que practicar para ser piadosos. No sucede de la noche a la mañana, es un ejercicio que debemos hacer. Eso significa que hemos de practicar, que hemos de ejercitarnos en ello. ¿Qué quiere decir? Hacerlo una y otra vez. Hacerlo una y otra vez, hasta que se convierta en un hábito. Si practicamos el control de nuestros pensamientos una y otra vez, rechazando la duda y la incredulidad, y alimentamos el pensamiento de fe conforme a Dios, pronto podremos cambiar el curso de las cosas que antes nos frustraban y obtener una gran recompensa. Podemos salir de ese círculo frustrante y comenzar a ver, por medio de la fe del Hijo de Dios, algunas cosas. Miqueas 7, versículo 7, vemos que nos dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. La verdad que el profeta estaba
bien seguro dónde tenía que mirar, dónde tenía que enfocar su mirada y sus pensamientos. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. No tengo duda. Él es el Dios de mi salvación y también el que me oye. Necesitamos permanecer en fe, en el propósito de Dios, una y otra vez, una y otra vez. Acordémonos que el diablo siempre vendrá a tentarnos y la carne estará ahí también. Recordemos que 3 veces fue tentado Jesús en el desierto por Satanás. Las 3 veces se tuvo que afirmar Jesús una y otra vez en la fe. Se tuvo que afirmar en lo que la palabra de Dios decía. Se tuvo que afirmar en aquello que creía. Y entonces el diablo se fue, huyó. En Lucas 22, 31 y 32 leemos, o mejor dicho, Jesús nos enseña algo. Y le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús oró por Pedro. Y oró por Pedro para que fuera sostenido en la fe, aun a pesar del pecado. Pedro negó a Jesús, pecó contra Jesús. Sin embargo, Jesús estaba intercediendo por él para que su fe no faltara, para que su fe no fallara en el momento donde él se diera cuenta de lo que había hecho. Jesús no le dio tanta importancia al pecado de Pedro. Sí, lo negó, pero Jesús se enfocó en algo más importante, que la fe de Pedro no falte. Que luego su tristeza no sea tanta que él vaya y se ahorque como hizo Judas, ¿verdad? Jesús oró por la fe de Pedro para que no faltase en ese momento delicado. En aquel momento delicado, cuando él se dio cuenta de lo que había ocurrido, lo que había hecho, él lloró amargamente. Pero la fe en Jesús no faltó y eso hizo que se volviese a su maestro de una forma bien, bien fuerte y se agarrase al Señor de una forma total. Así que debemos orar por nosotros y por los demás de esta forma, que nuestra fe no falte, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe, aún cuando has pecado, es posible agradar a Dios, porque es por esa fe que viene un arrepentimiento genuino a nuestros corazones. Necesitamos orar por nosotros y por otros también, por esa fe. El padre que llevó a un hijo epiléptico a Jesús para que lo sanara, el padre dijo, porque Jesús le preguntó si creía que lo podía hacer. Entonces el padre con el muchacho dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Así que necesitamos ayuda en muchos momentos, porque
No es fácil, dependiendo de las circunstancias, creer. Y necesitamos la ayuda y la gracia del Señor para ello. Orar para que nuestra fe no falte es una buena oración. Es una buena oración porque reconoce que sin Dios no podemos creer como debemos creer. Los apóstoles le rogaron también a Jesús: aumentanos la fe. En Lucas 17:5 encontramos esto. Ellos ruegan de esta manera porque Jesús es el único que puede hacerlo, que puede aumentar nuestra fe. La fe es un don de Dios, viene de Él. No la podemos crear nosotros. La fe nos ha venido del Señor. Es gratis, es un regalo que nos ha venido de Dios. Apliquémosla en un uso adecuado y práctico. Humillémonos y seamos estimulados en nuestras oraciones. Oremos al Señor. Démosle gracias por la fe que nos ha dado. Pidámosle que Él la sustente, la fortalezca en nosotros y la aumente. Pidámosle al Señor que no deje, que no permita, ¿verdad?, que nuestra fe falle, que nos ayude. Él siempre está en nuestra ayuda, pero es bueno que nosotros pidamos y roguemos al Señor para saber en nosotros mismos que sí, que es verdad, que el Señor va a estar rogando, intercediendo por nosotros, como hizo también por el apóstol Pedro. Valemos mucho para Dios. Pidámosle que convierta en fuerza, en que esa fe nos dé fuerza para vivir lo que tenemos que venir, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos por delante. Para que todo lo que hagamos, ¿verdad?, le dé gloria al Señor. Que mediante esa fe, todo lo que hagamos le dé gloria al Señor todos los días de nuestra vida. Y que Él reciba toda la gloria, porque Él es el dador, Él es el proveedor de la fe que nos da todas las cosas en Cristo Jesús. Esa fe te ha sido dada a ti, me ha sido dada a mí. Démosle gracias al Señor por esa fe, sin la cual no estaríamos ahora hablando de Él, regocijándonos en Él y seguros de que Él está con nosotros, nos cuida, nos protege y sus pensamientos son de bien. Esos son los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, pensamientos de paz, no de mal, para darte el bien que esperas. Dios te bendiga y nos vemos pronto.